Muy buenas noches, estimados y estimadas amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva temporada de su programa. La verdad sea dicha. Estimada señora Jessica, hemos vuelto en el año 2026. Qué gusto de saludarla. Hoy, qué gusto, Ulises, de estar acá nuevamente en nuestro programa. La verdad sea dicha. Y con el cariño de ustedes, y por eso estamos aquí. Porque usted lo ha pedido, porque nos extraña por la cantidad de mensajes, de temas, de lo que está ocurriendo, la contingencia, la agenda que hoy día mueve este país y que nos tiene realmente preocupados. Y aquí solo se dice la verdad. Y vamos a tocar temas relevantes y de importancia, y sobre todo para informarle, para que usted esté informado. Y como usted sabe, aquí no se miente, solo se dice la verdad. Y tengo que decir que los extrañé mucho. Exactamente. Bueno, nos encontrábamos con personas que nos decían, bueno, ¿y cuándo vuelve? ¿Y cuándo? ¿Y Ya lo cuándo? he visto, ¿qué pasa con el programa? Bueno, estamos de vuelta, tal como señala Jessica. Para nosotros es un agrado recibir el cariño de ustedes e interpretarlo respecto de lo que ustedes quieren ver, quieren que se comente, quieren que se informe, y nosotros contribuimos a esto, a esta conversación familiar, como siempre decimos, de temas que tienen que ver con las personas comunes y corrientes que les está afectando en el día a día. ¿No es así, señora Jessica? Así es, y vamos a tener muchos invitados, invitados importantes, vamos a tocar temas de salud. Nos han pedido muchos temas y que créanme que le vamos a dar prioridad de acuerdo a la disposición también que tengan los invitados, que vengan a hablar de esos temas y, por cierto, siempre manteniéndolos a ustedes informados y no desinformados, porque para tomar buenas decisiones hay que estar informados. De lo contrario, nos equivocamos y no podemos seguir equivocándonos. Así es que, Ulises, partamos con la contingencia, temas que son relevantes y que nos afectan. Y fíjate que yo hacía un recuerdo, este programa ya lleva 9 años. Así es. 9 años que se han pasado así, pero rapidísimo. Y se nos nota, por cierto, marrullitas, por muchos votos, da lo mismo, pero se nota. Aquí no vamos a mentir, ¿ya? Pero lo importante es que la edad nos hace más maduros y además tomarle cariño a la gente que nos está apoyando y que nos ha seguido por tanto tiempo. Así es que eso se agradece. Y contarles también que es muy difícil de repente con nuestras, digamos, trabajos. Ulises también, hoy día corríamos por todos lados, pero quisimos retomar el programa porque usted de verdad lo ha pedido. Nos veía en la calle, en la feria, en actividades, nos decían que veían el programa, que era interesante, en fin. Y hemos hecho un esfuerzo realmente importante para poder estar con usted y acompañarlos en tomar buenas decisiones en informarles. Bueno, uno de los temas que ha estado en el tapete noticioso en las últimas semanas tiene que ver con la violencia escolar. Así es. Lamentablemente, acá en nuestra región, en Talcahuano particularmente, hace un par de días vivimos una situación, o conocimos de una situación que termina con estudiantes en una gresca por un partido de fútbol que tenían, en que los profesores e inspectores se ven involucrados tratando de contener la situación y también resultan con lesiones, y esto termina en que Carabineros detiene a 16 o 17 estudiantes que estaban involucrados en este hecho. Una situación en realidad que escapa a una cultura escolar del colegio que sucedió esto, ¿ya? Y que es una pena que hoy día estemos viviendo avisos de bomba, de tiroteo, una serie de situaciones de amenazas de estas naturalezas que en verdad trastoca todo un ambiente que debe ser un ambiente apropiado para la enseñanza, lo trastoca
de una manera increíble. Moviliza recursos increíbles de policías para poder hacer, cuando se activan los protocolos, hacer las acciones que corresponden, y crea una situación de consternación y de preocupación y de miedo en algunos casos para los estudiantes y las personas que están en los establecimientos nunca antes vistas. Muchas veces yo comentaba hace años en los programas lo que pasaba en Estados Unidos. Sí. Y siempre, lo veíamos como muy lejos de claro, acá. y siempre nos decía ojalá que nunca llegue acá. Pero también hemos comentado, digamos, cómo las familias hoy día han perdido su norte en términos de sus roles parentales. Los padres hoy día, la realidad es que han entregado esta función de crianza a otras instituciones. La institución familia ya no está funcionando, lamentablemente. Y entonces son los colegios los que tienen que abordar la formación de los estudiantes. Cuando el concepto principal es que los estudiantes vienen formados de sus familias, los valores los entrega la familia. Lo que hace el colegio, que es un coayudante en el proceso formativo de los estudiantes, es entregar el conocimiento específico en aquellas áreas de aprendizaje que están definidas y acompañar en el proceso formativo que ya traen los estudiantes. Pero hoy día vemos con preocupación cómo esto trasciende. O sea, cuando un estudiante agrede a un profesor, agrede a un funcionario, muere una funcionaria en el norte, en Calama, como cuando partió toda esta historia este año, muere violentamente violentada por un estudiante. Entonces, algo no está funcionando. Pero también cuando vemos lo que está pasando en el país, si los modelos que tenemos son agresivos absolutamente, los señores políticos están constantemente con un mensaje de agresividad que es visto por todo el mundo. Existen noticias que tienen que ver con lo terrible que se está viviendo con el tema delictual a nivel nacional. Cómo se siguen muriendo personas, cómo siguen existiendo este tipo de violencia organizada, y finalmente los mensajes que reciben tanto los niños como los jóvenes son mensajes violentos. Y la escuela lo que hace es simplemente replicar lo que está pasando en la sociedad. Complejo, porque ¿sabes qué, Ulises? Hace ya 8 años que venimos hablando de la crisis en la familia, la pérdida de autoridad de los padres, de cómo de alguna u otra manera los padres han dejado en un tercero, como en este caso el colegio, la responsabilidad de educar. Es decir, ya no están haciendo la pega. Hace rato que dejaron, digamos, la parte de entrega de valores, de corregir, de normar, ¿ya? Porque esa familia norma, hay normas y reglas que se respetan. Por ende, cuando ese joven, ese niño o esa niña sale a la sociedad, también tiene que respetar esas normas. Pero lamentablemente en la familia ya no hay normas y reglas. Y dejaron al colegio con la tarea de educar a los hijos. Y eso ha sido lo que ha pasado hoy día, que ya los padres se desentienden, le tienen miedo a los hijos. Y claro, todo esto ha aumentado claramente con el tema de la violencia, cómo se ha romantizado el concepto de violencia desde el estallido delictual a la fecha. Se romantizó de tal manera que la única forma de hacer justicia es violentando a los demás, quemando el país y obviamente con costo cero. Y ni siquiera costo cero, porque recordemos que los mismos violentadores que quemaron, destruyeron, recibieron una pensión de gracia.
Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y fíjese, sin ir más lejos, hace unos días una diputada o senadora, lo desconozco, llegó a decir, una diputada o senadora comunista, dijo que había que tomarse nuevamente las calles, porque era la única forma de reivindicar los derechos que se están perdiendo. Descansaron, parece que tomaron vacaciones 4 años y ahora quieren por la vía armada, porque eso dijo, la vía armada en la calle, ¿ya? Poder restituir, reivindicar los derechos perdidos. No entiendo todavía qué derechos. Sin embargo, llamando nuevamente a tomarse las calles. Cuando vemos autoridades, diputados, legisladores llamando a la calle nuevamente, la verdad es que es preocupante. Y yendo al tema escolar, aquí hay un tema súper importante, Ulises, lo que ocurrió con la muerte lamentable de una inspectora en las manos de un estudiante. Claramente hemos perdido de vista también el tema de la salud mental. Hemos dejado de mirar, hemos dejado de ver, porque también es importante que los educadores vean también esa parte, vean de dónde viene el niño, cuáles son sus problemáticas dentro del sistema familiar, sus factores de riesgo y sobre todo la salud mental. Tenemos un niño que mató a una inspectora y dejó gravemente herida a otra por un tema de salud mental. Ese joven necesitaba ayuda, pero urgente. La madre, de hecho, dice haber tocado muchas puertas y que su hijo estaba en tratamiento. Sin embargo, no fue escuchada. La verdad es que es preocupante, porque hoy día tenemos muchos jóvenes con problemas de salud mental, independiente del consumo de alcohol y droga, que agrava la problemática de salud mental base. Entonces, si no vemos todo un contexto integral de ese niño, niña, adolescente, la verdad es que está cojeando el sistema familiar y el sistema educacional. Por lo tanto, yo creo relevante, Ulises, que hagamos esa mirada, porque no es normal hoy día que por la vía de la violencia se llegue a matar a un profesor, a una inspectora, y más aún el hecho de que tú mencionabas del Liceo Asunción, que además pertenece al arzobispado y que tiene una educación católica importante, arraigada, pero sin embargo no, eso no ayuda a la frustración, a cómo están resolviendo los problemas los estudiantes, la resolución no violenta de conflictos, cómo está la familia resolviendo también conflictos internos. Entonces tenemos que tener una mirada integral y que la hemos olvidado, que vemos solo al estudiante como individuo, pero alejado de todo el sistema que le rodea. Y ahí es donde hemos equivocado el camino. Y sobre todo no perder de vista, como insisto, el tema de salud mental. Bueno, yo creo que este es un país que tiene un problema, y no es que yo lo crea, porque además los estudios se lo han demostrado, un problema de salud mental grave, no solamente de los estudiantes, es un problema generalizado, ¿ya? La cantidad de personas que tienen depresión, la cantidad de personas que tienen trastornos, ¿ya? De personalidad, personas que están afectadas por su situación personal, la carga que se lleva finalmente en la relación que se establece con sus pares, en los trabajos hoy día, es una carga también no menor. Estamos normados por una cantidad de leyes increíbles que a la gente no la deja vivir. Todo se ha protocolizado, todo está de alguna manera establecido, y la naturalidad del ser humano, este humanismo, esta cosa
que hace que las personas sean capaces de expresar su emotividad, hoy día está imposibilitada, ¿ya? Entonces nos estamos transformando como sociedad en verdaderos humanoides, en que se nos pide que tengamos que cumplir con ciertas cosas, con ciertas funciones. Pero el tema personal hoy día se ha ido acrecentando. ¿Ya? Los problemas de las personas es complejo. El tema de la droga nos está haciendo mella. Las adicciones son diversas. No es solamente el tema de la droga en sí mismo. Está el alcohol, está el tabaco, está el tema de las redes, los aparatos tecnológicos. Por algo se tuvo que normar, se tuvo que generar una ley para prohibir el uso de los celulares en los establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a estados de adicción de los niños, jóvenes y adultos respecto del tema del celular. O sea, las personas hoy día pueden no tener comida, pero si tienen el celular les da lo mismo, ¿ya? O sea, hay una evasión, una forma de evadir la realidad que ellos están viviendo a través del uso de estas pantallas. Y esto también se ha transformado en la gran solución en las familias, porque aquellos que tienen hijos que llegan cansados, que tienen problemas, que hay un montón de prioridades que tienen establecidas, no tienen tiempo para estar con sus hijos, no tienen tiempo para conversar con sus hijos. Entonces se da el absurdo que en muchas familias no se conversa directamente, se habla estando en la misma casa a través del celular. Esta acción de conversación, esta instancia de compartir, de sentirse próximo al otro, al hijo, al padre, al hermano, de estrechar la mano, de mirarse a los ojos en una conversación, compartiendo un almuerzo, compartiendo lo que sea, hoy día esa sensación tan agradable se ha ido perdiendo, porque ya el egocentrismo está causando daño. Lamentablemente nos hemos transformado en personas que vivimos solo para nosotros, con un egocentrismo increíble, con un egoísmo increíble, con una apatía que llega a ser enfermiza. Es decir, ¿quiénes son las personas que no tienen empatía? Son las personas que cometen crímenes. Las personas que hacen sufrir a los demás y que no les importa porque no empatizan con nada, ¿ya? Y entonces esto se está transformando en un tema demasiado complejo y peligroso, estimado televidente y Jessica, cuando estamos viendo que se están formando generaciones en este contexto social de no comunicación, de no conversación, de no empatizar, que me da lo mismo lo que le pasa al otro, total, ¿qué me importa a mí? ¿Ya? Eso no es lo que debe, el viaje que debe realizar una sociedad sana, una sociedad, un país, un Estado que se precie de construir espacios de libertad, espacios democráticos, espacios en que se desarrollen las personas y se construya la vida familiar. Eso no es. Mayoritariamente estamos con una situación al debe respecto de la valoración del otro. Es cuestión de ver lo que pasa en las calles, lo que pasa en las carreteras, lo que pasa en los estacionamientos, donde las personas terminan peleando por un cupo en un estacionamiento, o donde las personas terminan peleando porque el otro no los dejó pasar para poder ingresar a una pista en una autopista. O sea, de eso estamos hablando. Esa es la sociedad que hemos estado construyendo.
con una insensibilidad increíble, increíble, ¿ya? Entonces, es, estimado televidente, querida Jessica, un problema que se ha ido acrecentando. Se ha ido acrecentando y se sigue acrecentando. Y estamos viendo los resultados hoy día. Si aquí no hay que sorprenderse de lo que está sucediendo en los colegios. Esto demuestra una situación de abandono de muchos jóvenes. Y no quiero justificar, porque a mí no me gusta justificar este tipo de cosas. Yo trabajo en educación, por lo tanto no es mi función justificar. Pero también tratar de entender este fenómeno. Hay que replantear el país. ¿Para dónde vamos? Si la educación de este país tiene que estar asociada a un proyecto país. No podemos pretender tener un país que va para un lado y la educación va para otro, ¿ya? Hay que definir para qué existen los colegios. ¿Cuál es la función de los colegios? Para muchas familias los colegios son guarderías. Ojalá que el niño esté todo el día en la escuela. Estimados televidentes, los colegios no son guarderías. Son instituciones creadas y organizadas para formar y construir a la formación de personas a través de los procesos educativos que van cambiando conductas. Y esto tiene una intención. Por eso que la definición de cada proyecto educativo es muy importante. Pero también la definición de lo que el país quiere, de lo que el país necesita en el tema educacional. ¿Hacia dónde transitamos? Si hoy día tenemos una tremenda cantidad de alumnos que están saliendo de los colegios, ingresan a la universidad y el nivel que tienen es paupérrimo. Las universidades están haciendo una especie de propedéutico inicial para poder nivelar un poco más arriba. Y a pesar de ello también hay una alta deserción en los primeros años. Y si a esto le agregamos esta nueva moda del año sabático, que es una moda que se ha generalizado, probablemente puede haber existido antes para algunos que podían hacerlo, que tenían los recursos económicos para hacerlo, pero hoy día se ha generado un elemento transversal. Cuando uno muchas veces conversa con jóvenes y dice, ¿tú qué haces? No, yo la realidad es que me voy a tomar el año sabático. Ah, mira qué interesante. Eso no estaba dentro de las opciones antes. Había que estudiar, porque además el sistema define así. Si ustedes, estimados papás que nos están viendo en el programa, saben que la definición hasta de los beneficios sociales está claramente establecida. La asignación familiar para un hijo se mantiene hasta que esté estudiando hasta los 24 años. Ese es el derecho adquirido. Después ya tiene que presentar más certificados para justificar si sigue estudiando para que reciba algún beneficio de esa naturaleza. ¿Pero por qué hasta los 24 años? Porque se definen tiempos de estudio que están de alguna manera dentro de la normalidad que existe. Es decir, una persona a los 24 años ya debería estar terminando una carrera profesional. Y a partir de esa edad, esa persona debería iniciar la nueva etapa, que significa ingresar al mundo laboral. Y empezar a construir ya su propio futuro económico. Y luego pensar en activar el tema de la familia. Cuestión que hoy día no sea así, porque los jóvenes hoy día no están dispuestos ni a casarse, ni a tener hijos. ¿Ya? Es un tema, digamos, que la tasa de natalidad así lo está demostrando. Hay muchos colegios que están teniendo problemas con los cursos inferiores porque no hay estudiantes. Estoy hablando de pre-kinder y kinder, ¿ya? Donde habían 2 o 3 cursos iniciales, hoy día están teniendo 2 o 1 en los casos más extremos. Porque los jóvenes
no están dispuestos, no les interesa, no están motivados y tampoco el sistema le entrega estímulos para que estos jóvenes también tomen decisiones respecto de construir familia y tener hijos. Varios temas, pero yo creo que lo más complejo dentro de lo que dijiste está la indolencia. Esto de que no me importa el otro. Y obviamente lo que nos lleva al bullying y lleva a la violencia y hacerle a otros cosas violentas, digamos. Entonces ahí hay harto de indolencia y también juega un papel importante el individualismo. Yo solo importo, todo para mí, y esto también son valores que se entregan en el hogar. Fíjate que lo más preocupante de lo que tocabas, el tiempo que pasan los jóvenes y los adultos en una pantalla de celular. Fíjate que se habla de entre 8 y 10 horas diarias. Entre 8 y 10 horas. Que usted puede estar en la mañana viendo las noticias a lo mejor, o la teleserie, o viendo los WhatsApp, o en fin. Pero no haciendo nada productivo, ojo. Solo mirando. Entre 8 y 10 horas diarias. Es mucho rato. Es mucho rato. Entonces, si un joven, un niño, niña, adolescente, pasa ese nivel de rato en una pantalla, la pregunta que yo me hago como madre, ¿qué está viendo mi hijo? ¿Qué está mirando? ¿Qué está aprendiendo? De hecho, hay leyes y que se quiere aplicar acá en Chile también, en Europa, respecto a que se limitó la edad para ingresar a ciertos, digamos, TikTok, varias de páginas, exacto, aplicaciones, varias de esas aplicaciones que hoy día los jóvenes la usan. Sin embargo, no ha dado éxito, fíjese, porque la pregunta es, son digamos, los programas que debieran tener limitaciones de edad y no limitar a los jóvenes a acceder. Entonces, ahí es donde se crea el problema, porque los papás no estamos presentes. Debiéramos tener aplicaciones efectivas de que nuestros hijos no accedan a ciertos programas que no están dados, digamos, para resguardar a nuestros hijos, y dependiendo de la edad, por cierto. Entonces, todo esto de lo que están viendo, con quién se están relacionando, importa para ver el actuar de nuestros hijos. Si no tenemos conciencia o ignoramos, yo he hecho mucho este ejercicio cuando daba talleres en colegio, cuando le preguntaba a los padres ¿cuál es el mejor amigo de su hijo? ¿Quiénes son los padres de ese mejor amigo? ¿Qué hacen los padres de ese mejor amigo de su hijo? Porque cuando el hijo dice, me voy a ir a quedar en la casa de Juan, los papás están presentes. Si no hay padres, hay un cuidador, ¿quiénes son? Y fíjese que de 30 padres en un ejercicio que hago, en talleres para padres, la verdad es que 5 pudieron responder sí, Juanito es el mejor amigo de mi hijo, Pedrito, Dieguito, pero no sé quiénes son sus padres o qué hacen. O si están en la casa cuando está mi hijo. Ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Entonces, bueno, y por cierto, ¿cuáles son los valores de ese amigo, de los padres de ese amigo? ¿Qué mueve a la familia? ¿Cuáles son los conflictos que tiene esa familia? En fin, entonces, la verdad es que estamos como muy escasos los padres de tiempo para poner ojo en esas cosas tan básicas del día a día, de comunicarnos. Fíjese que la pandemia nos dio la oportunidad durante 2 años de poder
tener relaciones con nuestros hijos, de poder afianzar la comunicación, de poder conocernos, padres, las parejas, los hijos. Fíjese que fue todo lo contrario. Aumentó la cantidad de divorcios. Así es. Aumentó la cantidad de divorcios. Mire, fíjese usted. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver eso? Sí, tiene que ver mucho, porque las parejas se acostumbran a compartir con terceros, a salir a comer con terceros, pero no hay espacio de intimidad solos, ambos, la pareja. Siempre tiene que haber un tercero para animarse y poder disfrutarlo y pasarlo bien. Pero las parejas muchas veces no saben disfrutar solos, ambos solos. Entonces, esto vino a crear un conflicto en la pareja. Ya no lo pasamos bien solos, sino que necesitamos a los amigos, extrañamos a los amigos. Y eso ocurrió post pandemia, cómo subió la cantidad de separaciones y divorcios. Y por cierto, disminuyó la comunicación entre los hijos en la familia. No habían espacios, cada uno por su lado, teletrabajo, los hijos teleescuela, en fin. Y por cierto, meterse a la pantalla cuando teníamos tiempo. Pero no había espacio para disfrutar en familia. Por ejemplo, hacer un puzzle, poder conversar, hacer juegos. Había tantas posibilidades de poder y a instancias de poder comunicarnos en familia, de poder saber en qué estábamos, en fin. Todo esto vino a empeorar el sistema familiar, por cierto, escolar, por, digamos, la baja que hubo también en la educación, sí, en los resultados, en todo, digamos, vino a afectar. Entonces, perdimos oportunidades, muchas oportunidades de haber revertido lo que estaba ocurriendo. Y a mí lo que más me preocupa que es hoy día los adolescentes, este nivel de indolencia e individualismo que tienen, que es altísimo. No le importa que el otro sufra o que le estén pegando, no, todo lo contrario, es parte del bullying, es parte de la violencia, la justifica. Se lo merecía, no es que este profe se merecía que le quitáramos la silla, se cayera, se quebrara, en fin. Casi todo se justifica porque el profe es penca, porque es malo, porque me puso una mala nota, en fin. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de indolencia, individualismo y a justificar la violencia, ya es sin retorno. Y es ahí donde los padres juegan un papel importantísimo. Los cuidadores de estos niños, papá, mamá, abuelos, porque hoy día hasta los abuelos son un aporte en la crianza. Yo creo que aún todavía no es tarde, pero llegó el momento de parar y preocuparnos y ocuparnos, porque todavía podemos estar a tiempo de revertir este individualismo, esta indolencia que ha escalado demasiado y hoy día tenemos los resultados que estamos viendo, que tú mismo has dicho, tú sobre todo, Ulises, que trabajas en el ambiente educativo, que ves a diario cómo funciona. Yo todavía tengo fe y esperanza de que esto cambie, pero tú que tienes el realismo propio de tu trabajo, ¿crees tú que estamos a tiempo y qué hay que hacer para dar un cambio a lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que este es un problema de la sociedad completa. Aquí se le endosa toda la responsabilidad a los colegios, a los profesores. La realidad es que los profesores son papás, son mamás, somos psicólogos, recogedor de cosas perdidas, médico, terapeuta, de todo, ¿ya? Y cuidadores. Si este país no da un vuelco en el sentido de exigir algunas cosas que son necesarias, estimados televidentes, para construir una mejor sociedad, y cuando digo algunas cosas me refiero a ver,
para poder construir y crear jóvenes y familias, hay que tener instalada la autoridad. Hoy día se ha perdido la autoridad de los padres. La autoridad de los padres está cuestionada porque las familias han perdido este control, pero también porque la legislación de alguna manera protege a los niños frente a situaciones que en algún minuto han ocurrido, que es la vulneración de derechos, pero que se ha generalizado este tema de los derechos por sobre los deberes. Aquí no hay equilibrio, aquí solo existen derechos. Esta es una sociedad de puros derechos. Nadie habla de que existen deberes. Hoy día los estudiantes, si quieren, van al colegio, si no, no van. Entonces no hay vulneración de derechos por esto, por los otros puede haber, porque todos tienen derecho a tomar las decisiones que quieran. Se ha perdido este concepto de la responsabilidad. Para poder construir un país, para construir una vida personal, se requiere de esfuerzo. Si alguien siente que va a salir adelante sin esfuerzo, sin constancia, sin trabajo, sin compromiso y responsabilidad, eso es una muy mala receta que le dieron, y yo le digo al tiro que está equivocado, ¿verdad? Para poder salir adelante, tanto los jóvenes, los adolescentes, tienen que tener una actitud de respeto consigo mismo, de valoración, ¿ya? Y también de respeto con los demás. Y eso es una situación que hoy día no la vemos. Y por eso que pasa todo lo que pasa. Porque los estudiantes están metidos, o los jóvenes están metidos en otras cosas. Ustedes saben que existe un alto porcentaje de estudiantes en este país que no va a los colegios a clases en la mañana porque se quedan jugando hasta altas horas de la madrugada estos juegos en línea. Y esto no son una cantidad menor, son una masa que no es menor y que está afectando el rendimiento y los procesos educativos, porque ellos funcionan de noche y funcionan con lo que a ellos les interesa. Y el ir al colegio van porque los papás les piden que vayan, los obligan, ¿ya? Entonces, cuando existe esto, yo digo, bueno, ¿no habrá un papá que vea a su hijo ahí, que esté hasta la 1, 2, 3 de la mañana en un día de semana, cuando tiene que levantarse a las 8, estar en clase a las 8 de la mañana y tiene que levantarse a lo menos a las 6, 6 y media o 7 de la mañana más tardar para poder llegar oportunamente? ¿No habrá algún papá que tenga los pantalones para decirle a esos hijos o hijas, oye, no, tú tienes que estar durmiendo? Porque si tú quieres levantarte a las 7 de la mañana y llegar oportunamente a clase, tienes que dormir. Y tienes que dormir a la edad que tienes, 6, 8 horas. Pero hay un tema importante, Ulises, las normas y reglas. ¿Qué pasa con las normas y reglas dentro del hogar? ¿Acaso no hay una regla, una norma que diga tienes que dormirte a las 21, a las 22 horas porque mañana tienes que ir a estudiar? Ahí es donde están los límites. Ahí es donde muchas veces, ¿sabes? Yo lo veo en mi consulta, cuando los padres dicen, lo que pasa es que si yo le pongo límites a mi hijo, va a andar enojado, pateando cualquier cosa, y entre verlo enojado y tratándome mal o tratando mal a sus hermanos, prefiero dejarlo. O sea, créanme que eso es un daño enorme. O sea, por evitar o mantener la fiesta en paz, no hago respetar las normas. Entonces la pregunta es, ¿dejo que mi hijo haga lo que quiera? ¿Puedo exigirle a los otros? No puede exigirle a los otros cumplir las normas y reglas si dejo ser a uno de ellos. Entonces hay una inconsistencia de parte de los padres respecto a normar dentro del hogar. Lo mismo ocurre con las horas de ir a fiesta, Ulises, gravísimo. Los hijos salen y los padres no saben si llegan o no.
Yo, en la época de mis hijos, en edad de fiesta y la adolescencia, había un horario, lo iba a buscar y lo iba a dejar. Y eso pareciera que pasó de moda. Hoy día los hijos se vienen, sabe Dios en qué, o si es que logran que alguien los lleve y los padres no saben o no les pareciera no importarle o siempre pensando que no les va a pasar nada. Y ahí está el peligro. El peligro real es no hacer respetar normas y reglas dentro del hogar. Y estas normas y reglas deben además ser flexibles y, por cierto, haber un consenso entre todos los hijos o hija o hijo y ir cambiando dependiendo de la edad del niño. Si no hago eso, tengo un hijo que se va a criar al libre albedrío, que cuando llegue el minuto de ir al colegio no va a respetar las normas y reglas del colegio. Y lo que es peor, cuando llegue el minuto de trabajar y ser dependiente, no va a respetar al jefe, no va a respetar a nadie y va a tener problemas. Entonces al final del día, papá, mamá, abuelo o quien esté a cargo de la crianza, le hacemos un daño enorme a los hijos cuando no ponemos normas y reglas dentro del hogar y no las hacemos respetar. Claro, lo que pasa es que hoy día hay muchos padres, tal como tú lo señalas, que para ellos es más cómodo porque existen estos sentimientos de culpa también, ¿verdad? Porque tienen que trabajar mucho, porque sienten que, en fin, no cumplen con alguna cosa, que no están en la casa y compensan esto con un dejar hacer, ¿verdad? No hay reglas, no hay normas, no hay nada porque se sienten culpables. Pero yo les digo, papá, lo que ustedes están haciendo es una cosa que es poco reversible en el tiempo. Cuando una persona se acostumbra a tener ciertos derechos, después no quiere renunciar a esos derechos. Y no hay consideración en ello, ¿ya? Por mucho que ustedes quieran conversar, somos animales de costumbre. Y estamos acostumbrados a ciertas cosas y nos cuesta cambiar esta rutina. Lo único que funciona son procesos educativos, pero los procesos educativos no son fáciles de llevar en esas condiciones. Cuando no hay respeto a normas, cuando no hay consideración por el otro, cuando no hay empatía. Y esto lleva a ver cuántas cosas han sucedido. Imagínense en el periodo de fin de año, fiesta de Año Nuevo, en el sector de Talcahuano, hubo una fiesta donde termina un joven golpeado de una manera salvaje y termina muriendo por jóvenes de una edad equivalente de familias normales, comunes, digámoslo, sin salirnos del esquema normal. Yo no conozco los detalles de la familia, pero entiendo que son... Yo creo que estamos hablando de familias de una clase, digamos, nivel, acomodada. Claro, de un nivel medio alto. Medio alto, sí. Que uno entendería de que existen ciertos códigos familiares en la crianza de los hijos que establecen los límites. Y resulta que termina esto en ese desastre en que se muere un joven, golpeado. Por casi 16 jóvenes. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta falta de empatía? Esa indolencia pura. De esta indolencia, porque este egocentrismo es de decir que yo puedo, yo quiero, yo tomo, yo hago lo que quiero. El mundo es mío. ¿Qué me importa el resto? Me da lo mismo. Soy yo. Primero, segundo y tercero. Y si puedo ser cuarto, yo también soy cuarto. ¿Sabes, Ulises, lo grave de ese hecho? Y qué bueno que tocaste el tema, porque ahí está claramente la educación que le hemos entregado a nuestros hijos y el nivel adquisitivo. Era una entrada, no era una entrada que tuviera acceso cualquiera. Los jóvenes no estaban alcoholizados ni drogados.
es más aún, y lo que lo hace más grave aún, que días antes estaban preparando esta golpiza. Días antes, si vemos a los hermanos, tanto en el lugar, tanto, los vamos a matar, los vamos a hacer pedre. O sea, pedre, estoy usando términos que no son de acuerdo a lo que decían, pero términos gravísimos. La pregunta es, ¿qué hace que un ser humano que no tiene necesidades, que está en un muy buen colegio privado, que ha tenido una vida muy fácil, haga esto con otro ser humano hasta el límite de matarlo? ¿Qué cree usted que hace que estos adolescentes hayan tenido así ni un mínimo de respeto por la vida de otro ser humano? Y eso va exclusivamente en la educación que recibieron esos jóvenes. Y claramente hay una educación familiar muy escasa de valores, muy escasa de respeto al prójimo y de una indolencia a toda prueba. Como bien tú dices, Ulises, yo soy dueño del mundo, nada me falta, aquí vengo yo. Hay un tema de un egocentrismo psiquiátrico y claramente esos jóvenes, hoy día solo 4 o 3 presos, desconozco, de 16, como de alguna manera se han salvado, yo no sé, debieran estar todos presos, pero yo me pregunto cuál es el límite. ¿Cuál es el límite? Porque no estamos hablando de jóvenes de escasos recursos, con antecedentes delictuales y que les ha tocado una vida difícil y que por eso delinquen. No, aquí se dio todo lo contrario, y tenemos los resultados. Y que yo creo que estos jóvenes ni siquiera en la cárcel van a aprender algo, alguna lección de vida de lo que hicieron. No van jamás, lo más probable, a tomar conciencia. Espero equivocarme, pero yo creo sinceramente que aquí faltó el rigor de la familia, con ternura y firmeza, pero educando en valores, educando a esos niños, digamos, en querer al prójimo, a cual fuera, es decir, respetando, sobre todo el respeto a la vida, a no hacerle daño a un otro, cuando no hay motivo. La verdad es preocupante. Yo creo que con ese caso nos estamos dando cuenta de lo grave que es la situación de los jóvenes y adolescentes hoy día, y que espero que no sea sin retorno. Bueno, eso es lo que todos esperamos, porque tenemos un país hermoso que tiene un tremendo potencial. Ojalá que logremos levantar esto, podamos ir encauzando de mejor forma esta violencia, terminando con esto, porque esto no es sano para nadie, no es sano para los jóvenes, no es sano para los estudiantes, no es sano para los profesores, para todas las comunidades educativas. Esto no puede seguir pasando. Y ojalá que se tomen cartas en el asunto pronto. Ayuda, por un lado, la ayuda que haya que dar, porque aquí se han instalado leyes sin financiamiento y sin soporte necesario para poder efectivamente llevarlas a cabo. Y por otro lado, que se establezcan sanciones durísimas para aquellas personas que cometen hechos delictuales de violencia, para que les salga carísimo el costo de lo que significa esto. Aquí no puede existir otra cosa que sancionar en el caso más extremo, pero que valga la pena la sanción para que atemorice y inhiba de querer cometer este tipo de acciones. Es decir, aquí no puede haber costo cero, Ulises. No puede haber costo cero. No puede haber costo cero, porque ante la impunidad, obviamente la conducta se repite. Quien le hace daño a alguien tiene que pagar eso. Así. No puede ser otro. Y si no son los niños,
o los jóvenes o los adolescentes deben ser los padres. Así es. Los adultos responsables. Los adultos responsables que están al La cuidado. responsabilidad tiene Exacto. que ser completa. Tiene que ser completa. Ulises, ya tenemos que irnos. Así es, pues. Lamentablemente. Nos pasó el tiempo muy rápido. Sí, pasó el tiempo volando. Yo, de verdad, que hay tanto tema, pero estos van a ser los temas Vamos a tener algunos invitados para ir profundizando en diferentes áreas de estas temáticas que estamos con conversando. Psicólogos, ojalá con psiquiatras, con especialistas en temas de educación también. Así es. Y sobre todo con tema de educación, que tú eres el experto, pero vamos a invitar otras miradas, igual. Otras miradas. Bueno, yo me despido, Ulises. Saludar a todas las madres, incluso a la mía, por el Día de la Madre, que espero la hayan regaloneado mucho a cada una de ustedes, a todas esas madres que fueron madres por la vía biológica y también por el corazón, esas madres que han adoptado y que es tan importante la adopción, sobre todo porque hay niños esperando institucionalizados tener una familia, tener unos padres. Así es que me despido hasta el próximo viernes, Dios mediante, que estén muy bien y yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Así es, pues nos veremos el próximo viernes, encantado de volver a estar con ustedes ya abriendo los fuegos para ir conversando diferentes temas. Saludos a todos y el próximo viernes de nuevo nos encontramos en su programa, La Verdad Sea Dicha. Que estén muy bien.